Bienvenidos de regreso a Todo se sabe. Han ocurrido avances en el proceso judicial a este llamado Club de la Construcción y se ha determinado que se va a dar prisión preventiva para por lo menos 5 de los investigados en este proceso. Uno de ellos es el asesor de Transportes y Comunicaciones que ha estado involucrado, ya se encuentra en prisión, ha sido trasladado a un penal para poder cumplir su sentencia. Los otros 4 están no habidos, están con orden de detención y captura, y el 6º ha pedido que se reevalúe porque se encuentra en Argentina y no fue debidamente notificado. Y así avanza entonces este mega proceso. Para hablar sobre el tema se encuentra en el estudio César Azabache, abogado penalista. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, en este caso pasábamos de una, digamos, se dictó prisión preventiva para estos 2 ejecutivos de Graña y Montero, uno con prisión domiciliaria y los otros 2 de JJ Camet, y luego en una sala de apelaciones se revocó la prisión preventiva para 3 de estos involucrados y se adujo en esa sentencia que había sido un exceso. Tomaron una medida cautelar de esa naturaleza y ahora nos encontramos en este caso con otros empresarios y otra vez se dicta prisión preventiva. ¿A usted le parece que este caso dista del anterior? ¿Es una medida justa? ¿Qué ha pasado? Organicemos un poco la discusión. Hay 2 procedimientos diferentes que van en paralelo. Este último, que se ha venido a llamar el del Club de la Construcción, es un caso todavía no completamente delimitado, pero ya presentado por la Fiscalía, en el que hay una persona en concreto, el señor Perialé, acusado o imputado de haber intermediado entre un grupo de empresarios y autoridades públicas para determinar, asignar y repartir concursos públicos. La investigación, si estamos por el modo en que el caso ha sido presentado, ha sido muy intensa. La Fiscalía se ha tomado en ese procedimiento el trabajo de revisar incluso quiénes entraron a qué oficinas, en qué momento, y sobre esa base es que está avanzando. Pero es un caso distinto al que provocó la resolución del juez Concepción de hace algunas semanas, que determinó la prisión preventiva de los que se llamaron los consorciados, los representantes de Odebrecht en el consorcio de las IRSA. Son 2 casos diferentes, a pesar de que evidentemente ambos afectan el ambiente de la construcción, tienen parámetros ¿Y tienen similares distintos. Modalidades? No, precisamente tienen patrones de comportamiento diferentes y diferentes ámbitos de circunscripción. El caso del llamado Club de las Constructoras corresponde a un periodo delimitado, no exactamente a la influencia de Odebrecht sobre el mercado, sino una suerte, es lo que sostiene la Fiscalía, de acuerdo ilegal, informal y clandestino de las principales empresas que concursaban ante el Estado para preestablecer sus precios y repartirse las prioridades de concurso con un intermediador que oficiaba el enlace con la administración pública. En el otro caso, el de las llamadas consorciadas, se está hablando específicamente de la secuela de aquel acuerdo que Odebrecht ha confesado haber tenido con Alejandro Toledo para controlar el resultado de los contratos vinculados a la CIRSA en las que Odebrecht intervino. Hay que separarlo y hay que revisar con cuidado las decisiones que en cada caso se toman, pero sin mezclarlos. En el caso del Club de la Construcción se incluye la figura de crimen organizado. Esta figura, digamos, es la que se demuestra o se intenta demostrar con las fechas de ingreso de las reuniones, de quienes participaron en las reuniones en las cuales había pues un funcionario del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que es digamos, el punto clave para las sospechas de la Fiscalía.
considera que la medida cautelar de prisión preventiva en el caso de estos empresarios está bien dada? Para comenzar, estoy empezando a inclinarme a creer que nos equivocamos muy fuertemente cuando creamos esa regla, de acuerdo a la cual si un fiscal le pone un caso la etiqueta de crimen organizado, entonces puede pedir 36 meses de investigación. La regla es muy dura. De acuerdo al modo en que estaban las cosas antes de ella, una investigación, es decir, el tiempo de incertidumbre antes que se defina si un fiscal presenta acusación o no, era de 8 meses y se podía extender a 16. 16 meses son 1 año, 4 meses, casi 1 año y medio, que era el plazo que normalmente tenía la Fiscalía en casos complejos para decidir si iba a llegar a juicio o no. Con esta regla del crimen organizado, que tantas dudas está generando en su aplicación práctica, ese plazo se ha estirado a 36 meses, son 3 años. Y además de eso, el fiscal ahora tiene atribuciones para solicitar al juez 36 meses más, 6 años de investigación preliminar antes que se decida si se presenta acusación. Es demasiado. Entonces, ¿le parece que es creo que está entonces una mostrando... sentencia anticipada y no necesariamente una prisión preventiva? Me parece que es demasiado tiempo para poder decidir si se despeja o no la incertidumbre sobre estos casos. Yo tengo la impresión que una prisión preventiva debe tener menos distancia con el momento en el que se acusa, o debe basarse en evidencias muy claras, incontrastables, que expliquen su necesidad. Porque hasta el momento ni siquiera se sabe, se presume que se repartieron las obras, pero no saben quién se repartió qué obra y en cuál hubo colusión. 1 y 2, no se sabe exactamente cuánto tiempo va a necesitar la Fiscalía en realidad para definir si lleva a estas personas a juicio o no. Estamos en el caso, atención, del Club de la Construcción, no en el caso de la CIRSA, claro, ¿verdad? A ver, ¿de dónde vienen mis sospechas? ¿De dónde vienen mis dudas? ¿Por qué estoy preocupado por esto? Hace más o menos 6 meses se definió la detención, por ejemplo, de Humala y de la señora Heredia, sobre la base de un caso en el que la Fiscalía anunció públicamente que tenía las evidencias casi completas para llegar a un juicio. Un juez, el juez Concepción, y una sala penal aceptaron que ese argumento, uno conforme a la cual la Fiscalía estaba casi lista para llegar a juicio, aún no hay acusación, era admisible y todavía no hay acusación. No solo eso, sino que además la Corte Suprema ha declarado que no va a revisar esa decisión. Pero han pasado 6 meses y la Fiscalía no ha cumplido ese compromiso. Por desgracia, con todo el respeto que tengo por el Ministerio Público, la Fiscalía de la Nación, con el fiscal a cargo del caso al costado, declaró hace 1 mes y medio que este caso, hace 2 meses creo, que este caso iba a llegar a juicio o de la acusación se iba a presentar en diciembre y no hay acusación. Creo que eso justifica que desconfiamos de las reglas que se están aplicando. Y ahora, además, acaba de ocurrir que en una decisión que honestamente encuentro claramente fundada, nos guste o no nos guste, completa, una sala penal acaba de contradecir al juez Concepción, acaba de decir que contra lo que él declaró, el caso de los socios de Odebrecht no está listo. No ha dicho que sea incorrecto, indebido o infundado. Ha dicho que no está listo para que se discuta una detención, y lo que acaba de hacer el judicial es abrirle a esos jueces un procedimiento disciplinario por tomar una decisión. Eso creo que indica que tenemos que empezar a revisar muy seriamente bajo qué criterios estamos tratando. ¿Pero qué significa, para aclarar, que la OCMA investigue a la primera sala de apelaciones, la Sala Penal Nacional, por esta decisión? Porque fue bastante dura la jueza de esta sala con respecto a la decisión de dar prisión preventiva del juez Richard Concepción Carguancho. Bueno, son 2 votos en contra. Dijo que no existían elementos suficientes para demostrar peligro procesal porque no había existido, digamos, un suficiente tiempo dentro de la investigación como para ver la conducta de los procesados, y bajo ese argumento es que se les está dando comparecencia. A ver, acabamos de discutir el caso del Club de la Construcción, cojamos el caso de la CIRSA. ¿De qué se trata? En el caso de la CIRSA, la Fiscalía sostiene que hubo una reunión
no ha dicho cuándo ni dónde, pero sí ha dicho que fue clandestina, en la que Jorge Barata ha reconocido haber informado, eso dice la Fiscalía, a los socios de Odebrecht, que Odebrecht había acordado un soborno con Alejandro Toledo para que Toledo influya en que se entregue a Odebrecht y a sus socios la construcción de las carreteras interoceánicas. Ha dicho Jorge Barata, sostiene la Fiscalía, que a partir de esa información sus socios aceptaron reembolsar el pago del soborno. Bien. La Fiscalía Provincial cogió este dato y ha intentado asociarlo con determinadas decisiones corporativas, discutibles o no, sobre cómo se distribuyeron las utilidades de ese proyecto. Y sobre esa base, el juez Concepción dijo: esos acuerdos sobre distribución de utilidades son tan extraños que solo pueden ser explicados porque esa reunión clandestina previa se llevó a cabo. La sala ha dicho: no, señores, esto no es así. Si la Fiscalía sostiene que esa reunión clandestina se produjo y que ella determina lo que pasó entre los socios después, pues entonces tiene que probarlo claramente. Tiene que decir por lo menos cuándo se desarrolló esa reunión. En el caso de Toledo hay fecha y lugar en concreto. Tiene que decir quiénes asistieron. Tiene que aportar evidencia independiente que confirme que Barata ha dicho la verdad. Tiene que presentar un caso completo sobre la reunión clandestina, no una compleja discusión sobre decisiones corporativas de distribución de utilidades. Entonces la sala lo que ha dicho es: esto no se puede hacer así. Pero ha sido 2-1 también. Ha sido 2-1. Ha sido como son Sonia Torres y Rómulo Caracaus, todos los que votaron a favor de la libertad, y la Edita Condori, la en contra. presidenta de la sala. Un 2-1 que es el modo en que normalmente se toman las decisiones en tribunales penales, porque no se requiere unanimidad. Entonces, ¿cuál es el problema? La decisión de la sala nos puede gustar o no gustar, ¿de acuerdo? De hecho, el caso de los socios de Odebrecht es un caso muy complejo. La confirmación eventual de esa o posible de esa reunión clandestina que Barata ha anunciado, de hecho, podría fundar un juicio muy difícil de afrontar, si es que, repito, esa reunión se prueba. Lo que la sala ha dicho es: la Fiscalía no ha demostrado en la audiencia estar lista para probar que esa reunión se desarrolló. La Fiscalía se ha refugiado en un debate muy complejo sobre la razonabilidad de las reglas para distribuir utilidades sin reconfirmar que la reunión se produjo. Hay que probar que esa reunión se produjo. Y esa es una decisión de un tribunal, nos guste o no. Lo que no puede pasar en este país es que por el desagrado que nos provoque la decisión de un tribunal, lo criminalicemos y lo sometamos a inspección disciplinaria. Ana María Aranda, la jefa de la DOCMA, no solamente ha dicho: hemos ido a la primera sala penal nacional de apelaciones para revisar la decisión de los jueces y vamos a analizar el caso, sino que ha pedido a la ciudadanía que por favor denuncie cualquier caso de irregularidad y que están atendiendo a esto debido a los reclamos que han suscitado la opinión pública. Voy a explicar mi preocupación de otra manera. Ese tipo de argumento es inaceptable. Imaginemos que mañana, que se va a ver el caso Pati Vilca, la sala decide que el indulto, la gracia, no se puede aplicar a Fujimori. Si a alguien no le gusta, ¿puede pedir que control interno intervenga? Imaginemos al contrario, que la sala mañana, en el caso Pati Vilca, decide que la gracia sí se puede aplicar a Fujimori. A los que no nos guste esa decisión vamos a poder pedir que control interno intervenga. Es decir, cada vez que enfrentemos una decisión de tribunales de justicia que no nos agrade, vamos a criminalizarla y vamos a hacer que los jueces sean sometidos a procedimientos de control interno. Esa es la misma razón por la que los jueces del Constitucional... Quiero cerrar la idea. Esa es la misma razón, el mismo criterio por el que los jueces del Constitucional están ahora sometidos a la amenaza de un procedimiento en el Congreso. Y es la misma razón por la que el fiscal de la Nación está sometido también a un procedimiento ante el Congreso. Tenemos que aprender que los jueces de la República y nuestros magistrados tienen que contar con una clara inmunidad para tomar decisiones sobre lo que creen que es correcto conforme a la ley, nos guste o no nos guste, porque los procedimientos judiciales no son cuestiones de decisión por votación, encuestas o mayorías. Un juez de la República tiene que tener el derecho de contradecirnos, porque de lo contrario no es un juez. A menos que se determine que existió un manejo
paralelo y es eso, otra cosa. eso es Si distinto. el órgano de control interno comienza un procedimiento porque alguien acusa de un soborno a un juez o de una manipulación Que de no es el documentos, entonces tiene sentido que intervenga. Pero este procedimiento se ha gatillado porque el tribunal tomó una decisión que a una muy buena parte de nuestra comunidad, y me puedo incluir en ella, no le gusta. Eso no es apropiado y no es aceptable en términos constitucionales. Con todo el respeto que le tengo al órgano de control interno del Poder Judicial, creo que en este caso se están excediendo inaceptablemente. ¿Y qué está pasando en el Poder Judicial en torno a esta discusión que ha surgido en torno al juez Richard Concepción Carhuancho? Él no quiere dejar, por ejemplo, el caso Toledo. No, pero esta no es una discusión, esa no fue una discusión sobre el juez Concepción. Lo que ha ocurrido en el judicial es que ha habido una controversia muy fuerte. ¿Se quiere dejar sin piso a Concepción Carhuancho? ¿Se le está quitando atribuciones? ¿Se le está quitando sus casos emblemáticos? Desde mi punto de vista, esto quedó ya suficientemente aclarado. Lo que ha habido aquí es una controversia innecesaria, desde mi punto de vista, sobre el modo de organizar dos salas que son sumamente importantes: la Sala Penal Nacional y la Sala Anticorrupción. Desde mi punto de vista, esta polémica se habría evitado si, en lugar de aprobar una norma con rango de ley que creaba la Sala Anticorrupción a estas alturas, se hubiera organizado el sistema dentro del ámbito de la Sala Penal Nacional. Lo que se hizo fue crear dos cabezas que, con razón o sin ella, han estado tratando de reivindicar sus propios fueros. Esto ya fue resuelto, ya hay una expresión pública de disculpas y ya hay un procedimiento destinado a fusionar ambas salas en un distrito judicial y para que único. Traten temas distintos, y los temas de corrupción los va a tratar la Sala Anticorrupción y el resto los va a tratar la Sala Penal Nacional. Dentro de un solo distrito. Pero ¿qué pasa? Tenemos al juez Richard Concepción Carhuancho que, cuando Toledo y sus abogados le dicen: señor, esto es un caso de corrupción y a mí me corresponde ir a la Sala Anticorrupción, el juez Richard Concepción Carhuancho le dice: no, tú te quedas acá. Yo ya radiqué jurisdicción. Sí, claro. ¿Y a usted le parece bien eso? Absolutamente bien. Por una razón básica. A ver, vamos a entender cómo funciona esto, ¿de acuerdo? Toda persona tiene derecho a que nadie manipule ni determine quién va a ser el juez que va a conocer su caso. De eso se trata la regla del juez natural. ¿De qué se trata esto? De evitar toda interferencia, porque la elección e imposición de un juez es una forma de interferencia. Entonces, si yo cometo en ese momento un delito, tengo derecho a que me lleven ante un juez que nadie haya designado profesamente, porque soy yo el acusado. Pero entonces, es que nadie, a Susana Castellanía nadie la ha designado porque Toledo es el acusado. A eso voy. En el caso del juez Concepción, el juez Concepción tiene los casos que le tocaron porque era competente cuando se propusieron. De modo que me parece muy bien que defienda su competencia. Del mismo modo, la Sala Anticorrupción tiene competencias asumidas por una ley, desde mi punto de vista, torpemente aprobada, que creó su competencia. No quiere que se sigan mezclando las cosas y que se separe corrupción por un lado y el resto por el otro. Lo que ha dicho Duberly Rodríguez es que hay una ley que crea la Sala Penal Nacional. Y que queda el trabajo, y lo que ha ocurrido en este tiempo es que ambas salas se han puesto de acuerdo, las disculpas por este impasse absurdo han sido dadas, y a lo que hemos entrado ya, el judicial, es un proceso de integración de las salas para resolver un impasse que, repito, no veo que nunca haya tenido que ver con el juez Concepción. Sí veo que ha sido muy torpemente manejado, por desgracia, y creo que recién ahora que se está organizando la integración del sistema va a encontrar un punto final de desarrollo. ¿Pero que ya todo está bien? No, todo está bien, porque falta algo muy importante. Todavía nos pasa que la Sala Penal Nacional trabaja con una ley, que es el Código del 1940, mientras la Anticorrupción trabaja con otra ley, que es el Código del 2004, y en consecuencia, por ejemplo, Toledo tiene dos procesos. Uno con un código, otro con otro código, dos órdenes de detención dictadas con diferente parámetro, y hasta que no se resuelva, no solo, como ya se está resolviendo, cómo se articula la Sala Penal Nacional en un solo conjunto, sino cómo se organizan y sintetizan los casos y se acumulan de modo que haya una sola acusación contra, por ejemplo, el señor Toledo, que está en proceso de extradición. Mientras eso no se logre, las confusiones van a seguir, y casos tan importantes como el de Toledo van a seguir expuestos
al extremo No, y que no todas se las pueda prisiones presentar preventivas se van a una vencer demanda antes de que extradición. tengamos una sentencia. Exacto, y vamos a seguir retrasados, y cuando lo entrampados. veamos, Sí. va a ser la peor Entonces, cachetada de la todas. síntesis de las dos salas es una buena idea. Ahora hay que sintetizar los procedimientos y hay que aprender que además de respetar incluso las decisiones que no nos gustan, tenemos que considerar que el tiempo es importante y acabar rápido estos casos. Por supuesto. Doctora Sabache, me encantaría conversar este tema toda la noche, pero nos gana el tiempo Y nos ya... toca abrir la galletita. Y para terminar, ¿qué cree usted que va a pasar mañana en el juicio de Pativilca? ¿Cree que se va a decidir procesar a pesar de la gracia? ¿Qué creo que espero? En primer lugar, espero una sala, la conformación funda mis expectativas, que tuve una decisión fuertemente motivada. Eso es lo que espero. ¿Qué querría? Querría que esa motivación respete los estándares constitucionales que están establecidos, que están compuestos por dos reglas. La gracia presidencial, que es una intervención del Ejecutivo en el Judicial, tiene plazos que respetar. Y las inmunidades de un extraditado, que funcionan a su favor y en su contra, impiden, desde mi punto de vista, considerar que algo pueda afectarle antes que la Corte que lo extraditó lo autorice. En este caso, el caso Pativilca, fue autorizado por la Corte de Chile en febrero. Eso es inamovible. La misma razón por la que no se le puede detener por la orden que está emitida en el caso Castro, es la misma razón la que impide que se cuenten los 24 meses que corresponde en el caso Pativilca. De modo que, nos guste o no nos guste, desde mi punto de vista, la sala mañana tendrá que declarar que esta gracia no aplica al caso Pativilca porque la extradición, la Corte que autorizó la extradición, solo ha autorizado este procedimiento en febrero del año pasado. ¿No contaron bien las fechas? Yo creo que no. Y eso me parece lamentable porque, nos guste o no, la frase la voy a repetir, Alberto Fujimori, por más que esté condenado por crímenes como lo que está condenado, no merece este manoseo. Un procedimiento correctamente fundado, participativo, que hubiera incluido a las víctimas, que hubiera incluido un debate amplio en la sociedad, habría evitado todo este maltrato. Y habría evitado un maltrato que además afecta tanto a Fujimori como a las víctimas. Bueno, a todo el Perú. Y a todo el Perú. ¿Qué dice la galleta? ¿Qué dice la antes galleta? de que Le nos preguntaremos olvidemos. a la galleta qué dice. Deberían empezar a considerar entrar al Guantán, al Chaufa o algo más La apropiado. verdad es que para la esas galleta horas de la funciona muy noche. bien. Tiene siempre mensajes muy positivos. Oh, qué bueno. Es momento de aprender algo nuevo. Me toca aprender a hablar chino. ¿Quiere aprender a hablar chino? Supongo, porque no lo sé hablar. Bueno, según nosotros, los que manejan leyes ya hablan chino. Me encantó. Bueno, gracias por habernos acompañado. Encantado. César Azabache, abogado penalista. Hacemos una pausa y regresamos.